Muy buenas noches, soy Malinale Solís y es un privilegio recibirte en esta octava temporada de tu programa La Danza de la Vida. Hoy recibimos a un actor, barítono y representante de la música mexicana. Más de 20 años de carrera. Ha cantado en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Japón. Hoy está con nosotros Rafael Jorge Negrete. Bienvenido. Muchas gracias, Malinale. La verdad es que eres muy amable con tu presentación y la verdad yo me siento muy complacido de estar de nuevo aquí en tu programa, que es un espacio de difusión cultural maravilloso, hecho con el corazón y que da espacio a tantas diversas manifestaciones de la cultura. Es inevitable, sabemos que tenemos un apellido en el cual, íntimamente relacionado al cine de oro. Rafael, eres nieto de Jorge Negrete y conocemos en momentos más, momentos menos, sobre tu abuelo, sobre todo lo que dejó a México como cine y como lucha gremial incluso. Pero conocemos poco acerca de la otra parte, ese es tu abuelo materno, del lado de tu padre. ¿Cómo es la historia? Bueno, mi padre era un hombre cultísimo, muy inteligente, recibió el título, me parece, directamente de manos del presidente porque fue el promedio más alto de su generación, no en la Facultad de Ingeniería, me parece que en 1962, sino de toda la UNAM. Entonces, él, de hecho, inmediatamente cuando terminó la carrera, lo mandó llamar Bernardo Quintana para Grupo ICA y también lo becaron para que estudiara y trabajara un tiempo en Francia. Y un hombre muy brillante, completamente en otra área. Sin embargo, él tenía mucho interés por la cultura. Salir los fines de semana, los domingos con mi padre, en lugar de ir al fútbol o algo así, que alguna vez también fuimos a ver espectáculos deportivos, era ir a los museos, ir a veces a la temporada de conciertos. Concretamente, él era abonado de íbamos todos los domingos, siempre que había temporada. Íbamos a los conciertos en el Centro Cultural Universitario, que era su espacio favorito, y por supuesto al Museo de Antropología, al Museo Tecnológico, siempre comentando libros, al igual que con mi abuelo paterno. Su padre, que fue piloto aviador, fue también abogado y fue politólogo, escritor. Yo, de hecho, viví largas temporadas en casa de mis abuelos paternos, lo cual es muy interesante porque te hace una conexión con una generación saltada. Rafa, vienes conectado tanto del lado de tu mamá como de tu papá en la parte artística. Palabras más, palabras menos. Un poquito más adelante, Rafael Jorge Negrete. Tú, ¿qué significa el arte para ti? Pues mira, cuando yo era niño me acuerdo que venías en el coche en la carretera viendo el paisaje porque pues no había celulares ni otro tipo de entretenimiento. Leer no se podía porque vienes así. Regresaba y me ponía a dibujar los paisajes, ¿no? Sobre todo las montañas. Y también me gustaba muchísimo la música, pero ahí sí mis padres no tuvieron el tino de inscribirme en un curso de guitarra o de piano desde chico. Entonces fue hasta que cumplí la mayoría de edad y terminé la preparatoria que, buscando la oferta educativa, me encontré con un folleto del Conservatorio Nacional de Música. Y me quedé muy sorprendido de ver que había carreras profesionales en las que todavía era admitido. Sí. Lo que sucede es que en el caso de la música se debe empezar muy joven. Y los chicos que estudian un instrumento comienzan el ciclo profesional mientras están prácticamente terminando la primaria o iniciando la secundaria y ya con estudios previos. Entonces empieza la carrera, que puede ser de 10 años en el caso de ese plan que a mí todavía me tocó, y paralelamente van cursando la secundaria y la preparatoria. Sí. Pero en la carrera de canto, por la necesidad de que haya madurado ya el aparato fonador y todos los cambios que vienen después de la adolescencia, te admitían ya con 18, 19, 20 años, creo que hasta los 24 te admitían. Entonces vi la oportunidad de estudiar música mientras estaba estudiando otra carrera y al final me fui completamente por el canto. Vaya, en el Conservatorio Nacional de Música
Rafael, tu instrumento, digo, independientemente de que sabemos que tuviste contacto con la guitarra en su momento, con el piano y que lo sigues haciendo porque te hemos visto en tus redes sociales, las cuales están apareciendo en este momento en las pantallas, el sonido o la falta del sonido, ¿qué significa para ti? Bueno, yo creo que debemos tener empatía con todas las personas que padecen, que tienen capacidades diferentes. Yo no puedo concebir la vida sin ninguno de los sentidos, y específicamente el sentido del oído, la audición. Pues quien no pueda disfrutar o escuchar de la música, me parece que era Nietzsche quien decía que la vida sin música sería un error. Pero por otra parte hay demasiado ruido en la civilización, en la ciudad. Hay ruido no nada más industrial o de los motores, de los coches, de las motocicletas. Hay ruido que yo no considero música y que actualmente domina el panorama comercial de la industria de la música. Ya sabemos que está el reggaetón y que hay cierto tipo de corridos que, tanto por la letra como por el sonido que emiten, es francamente no disruptivo, porque esa no es su intención, es completamente comercial, pero sí es un bache en el mundo de la música, hablando de lo que es sonido. Ahora, te ubicamos como cantante, por supuesto. También sabemos que tienes una faceta como actor. El canto, el mundo de la ópera ya implica actuación. Claro. Y implica además muchas... Vaya, la ópera de hecho agrupa todas las bellas artes. Comparte en el público un poco de esta faceta, qué has hecho, dónde has estado y por qué incursionar a lo mejor o aparecer en una película, en una serie, en fin. Pues porque te invitan y el trabajo artístico siempre es bienvenido. Aporta muchísimo y es una experiencia que yo no busqué, pero que se dio, y hay que aprovecharla. Y así he tenido la oportunidad, como tú dices, de hacer actuaciones especiales en películas, a veces protagónicos o series, incluso telenovelas. Hay una que recientemente están volviendo a transmitir. ¿Cuál es? Qué bonito amor, que es una telenovela que trata del mundo de los mariachis, en el cual tengo ahí un personaje, pero que para mí representa la oportunidad de conocer otro medio donde los actores de los medios de la televisión resulta que son, en mi trato, en mi experiencia, personas finísimas, súper agradables, y además de llegar a un público, llegar a un público mucho mayor por medio de la televisión. Rafael, te vemos en telenovelas, pero ¿cómo se percibe? No es lo mismo, tú dime si no, estar en una telenovela, pero entonces estar en un rol en Montezuma, o estar... ¿Cómo dimensionas esto? Sí. ¿Y cuáles son las demandas de uno y de otro? Mira, pues en la televisión o en el cine de entretenimiento cuentas con el apoyo de los directores, básicamente del guión, y haces lo que te toca hacer, le pones tu interpretación, pero desde luego es muy diferente eso que interpretar un rol en una ópera, porque ahí la coordinación es muy compleja. Por un lado tienes que estar pendiente de la música, del texto, la partitura la tienes que tener en la mente, saberte muy bien la obra, y al mismo tiempo estás actuando, estás interactuando, estás siguiendo tu trazo, estás buscando tu luz y estás pendiente de la batuta del director. Y esto es que hay un espacio. La orquesta normalmente se encuentra en un foso y por la distancia es fácil perderte. Además de que el director es quien decide qué se va a hacer a fin de cuentas. Decide la mayor parte de lo que se va a hacer en una obra, desde el punto de vista musical, además de que hay directores escénicos y todo. Tienes que estar al pendiente de la batuta porque si no es muy fácil perderse. Y como te decía, al mismo tiempo
estás apoyando, estás colocando, estás buscando cómo emitir una nota alta, cómo llegar, cómo frasear, cómo ligar las notas. Es un trabajo apasionante, pero al mismo tiempo muy complicado. Cuando uno está en el escenario, uno llega o trae una intención. Independientemente al personaje, a conocer la historia de lo que estás interpretando, la intención, ¿desde dónde la empujan en el canto? La intención, bueno, cuando interpretas a un personaje debes prestarle tu persona, tu cuerpo o tu voz para representarlo. Me parece que era Giuseppe Di Stefano, un gran tenor italiano, decía que el peor actor es el que de verdad se involucra y sufre. Claro que te conmueve como ente sensible y como artista el drama del personaje que estás interpretando, pero tú no puedes creer que realmente estás asesinando a una persona o que estás en un conflicto o que eres el malo, porque entonces ya tienes un problema psicológico. Entonces tú proyectas como si te desdoblaras y utilizaras una marioneta, que eres tú mismo, en este caso tus propios recursos, para poder interpretar a alguien que puede ser un loco, un asesino, un héroe, un genocida, lo que te toca interpretar, porque la misión del arte es hacer pensar y hacer reflexionar. Así surgió como al principio el teatro surgió como una manera de educar al pueblo en la antigua Grecia. Después, con los autos sacramentales o incluso las pastorelas, era una forma de enseñarle a la gente el evangelio en este caso, y supongo que en otras culturas y con otras religiones también. Ya en el teatro a partir de Shakespeare, pues sí debe tener una reflexión moral y filosófica que sería muy complicada hacer una disertación. En cambio, exponer la historia de un personaje, por ejemplo, Otelo, ¿no?, que comete un homicidio, un feminicidio por celos y por una intriga, ahí te está representando cómo la tragedia es producto de sus bajas pasiones, no de los designios de los dioses, como en el teatro griego. Sí. Entonces, finalmente, hay muchísimas tesis escritas acerca de la finalidad última del teatro, pero en términos generales, lo que al narrar una historia en cine, en teatro, en ballet, estás contando lo que le sucede a un personaje y a todo su entorno, y al final todos nos preguntamos para qué o por qué sucedió esto. Y de alguna manera nos conectamos con esas historias, porque aunque pertenezcan a otro tiempo, esa es la cualidad, ¿no?, que te toca o te trastoca porque está conectado con la cuestión humana. Vamos a un corte y ya regresamos en La Danza de la Vida. Este es un espacio, Rafael, donde hacemos cultura para todos, y parte de hacer cultura para todos es sentirte nuestro. Y sentirte nuestro significaría, si yo detuviera por un segundo el tiempo y regresáramos a cuando eras niño, ¿qué extrañas de ser niño que hoy no está tan posibilitado? Caray, pues sinceramente casi nada. Yo creo que lo que hacía de niño lo puedo hacer ahora. ¿Qué hacías de niño? ¿Qué hacía de niño? Disfrutar de la lectura, disfrutar del campo, disfrutar de la música, del cine, básicamente de la comida. Entonces, eso no ha cambiado mucho. Desde luego hay personas que pues van quedando atrás, el tiempo pasa, se mueren, en este caso los abuelos, a veces los progenitores, y se vale extrañar, pero básicamente puedo hacer lo mismo que hacía cuando era niño o cuando era un muchacho joven. ¡Qué maravilla! Eso nos encanta. Ahora, Rafa, te vemos y te ubicamos precisamente en esto, entre caballos a veces te vemos con este sombrero y traje charro, sí, que además te sienta muy bien, que de alguna manera nos hace conectarnos con nuestra raíz, quieras que no. Aunque el mariachi tiene en sí otros orígenes, pues nos conectamos directamente ahí.
los nopales, la naturaleza, el cactus, los colores, toda esta parte donde el público te identifica. ¿Qué significa para ti el campo? Mira, lo que pasa es que yo era un niño de ciudad, pero hablando de mi infancia, yo siempre le pedía a mis padres o a mis abuelos que en cuanto se diera la oportunidad, sábados, domingos, saliéramos a los parques nacionales. Pero yo me acerqué a este medio de los caballos y de los charros ya adulto. Sí. Y la gente del medio de la charrería es el deporte nacional y digamos que es la escuela de equitación campestre mexicana. Ellos, la gente de la charrería, dicen que se aprende a montar con babas y no con barbas. O sea, que yo ya era grande, muy grande para empezar a montar a los 30 y tantos, pero por lo menos sabes de qué lado subirte al caballo, sacarle un trote, sacarle un galope. He tenido algunos accidentes, algunos sustos. Y sí, al igual que tocar un instrumento, hay disciplinas que mientras más joven las aprendes, mejor las asimilas. Eso es algo que sí me hubiera gustado hacer desde niño, pero este contacto con los amigos del medio del caballo, de la charrería y también de otros estilos ecuestres, me permitió entender mejor el origen de la canción mexicana con mariachi, que, ojo, la canción mexicana con mariachi no nada más hace referencia al campo o a los paisajes de provincia o a lo bucólico, sino a las emociones humanas. Canta mucho al desamor y al amor, como lo hace el tango, como lo hace el rock, como lo hace la balada y cualquier otro estilo. Pero rodearte y conocer, por ejemplo, el traje de charro, cómo debe ser, tiene su reglamento, porque si tú lo modificas demasiado, lo puedes ¿cómo desvirtuar. debe ser un traje de charro? Y el traje de charro tiene diferentes versiones para faena, para hacer las labores, las competencias que son, ya sabes, el coleadero, los piales, la cala de caballo. Ellos utilizan una camisa que es la pachuqueña, muy simple, con su moño, pantalón charro, espuelas y chaparreras, que son una protección, además del sombrero. Pero si es para desfiles, para eventos, para bodas, funerales, eventos diplomáticos incluso, entonces ya hay trajes de media gala, de gala y de etiqueta, que es el traje de etiqueta es el único que consideran válido en color negro, y ese es negro todo, con corbata blanca o gris perla y botín negro, porque en general todas las otras versiones del traje de charro, según me explican ellos, son de tonos de café, de bayo, de miel, de tanino. Y pues tiene una historia muy rica que tiene que ver con el mestizaje, que tiene que ver con el regreso del caballo a América. Como tú sabes, sí, ya que nos estamos enrollando, el ser humano pasó a América por el estrecho de Bering y el caballo, que me parece que era originario de América, pasó al viejo continente al revés. Acá se extinguió, pero cuando lo trajeron de vuelta los conquistadores europeos, los caballos que se perdieron se liberaron, se encontraron con un ambiente óptimo, entonces se reprodujeron por cientos de miles, si no es que millones, en todo el continente, y pues eso generó una cultura alrededor del caballo, tanto en las tribus de Norteamérica como en el Cono Sur. Y acá en México, en las primeras etapas de la colonia, los indígenas les tenían prohibido tener caballo o montarlo. Se le asociaba más al burro o a la mula, ¿no? Por el tipo de trabajo. Y claro, a los caciques nobles, purépechos o tlaxcaltecas, por supuesto que se les permitía montar. Pero con el tiempo las haciendas se hicieron tan grandes, sobre todo las que pertenecían a las órdenes religiosas, que necesitaban vaqueros, gente que moviera el ganado a caballo. Y entonces obtuvieron el permiso para que los indígenas y los mestizos, que ellos creo que ya lo tenían permitido, montaran, pero debían vestir distinto que los españoles. Entonces utilizaban el cuero, la gamuza y una silla que crearon que tiene que ver con la silla española y con la silla árabe, pero que era netamente mexicana. Sí. La silla charra, de la cual, y la silla del chinaco, bueno, primero, de la cual también copian muchísimos elementos los estadounidenses. La silla tejana es
una variante de la silla del chinaco y de la silla del charro. Sí. Entonces, conocer esa cultura sí te permite interpretar mejor, porque si te vas a poner un traje que es como la bandera, es un símbolo nacional, debes tener cuidado con qué colores lo vas a utilizar. O sea, en México hay mucho colorido. El charro puede utilizar mucho color en la corbata o en el zarape, a menos que sea el traje de etiqueta, pero no en el saco, en la chamarra o los pantalones. Esos deben ser siempre de colores serios, tonos de café, gris, azul. Eres, Rafael, un defensor de la música mexicana, tengo que decirlo así. Realmente hoy en día tenemos una oferta muy grande de música y probablemente nuestra oferta nata no está. Por un lado, preguntarte cuál es o consideras tu misión al respecto, y por el otro lado, cuál es tu sentir por esta tierra, por este país. ¿Cómo esas dos preguntas? A ver, empiezo por la última. Creo que era Diego Rivera el que decía que para ser universal tienes que ser nacional. Y podríamos agregar que para ser nacional tienes que ser regional de alguna manera para que seas más auténtico. Pero esto no significa que nos vayamos a decantar por un nacionalismo excluyente, chauvinista, racista, no, sino que al contrario, vamos a compartir con todo el país y con el mundo nuestros valores culturales y artísticos, siempre replanteándolos, pero a partir de lo que nosotros tenemos, aunque tenga un origen múltiple, como el caso de la música. La música, hablando del mariachi, utiliza instrumentos que llegaron de Europa, algunos se modificaron y crearon nuevos instrumentos, la armonía, la melodía venía de allá, pero el sentimiento era pues de raíz autóctona, además de la influencia africana. Pero finalmente se cocinaron y se convirtieron en manifestaciones completamente regionales y de este país, que son muy apreciadas, a veces hasta envidiadas en otros países, y que las compartimos, porque hay cantantes de música vernácula mexicana y grupos de mariachi en Serbia, por supuesto en España y Sudamérica, en Japón y en creo que casi cualquier parte del mundo, porque es música fascinante. Ayer, o hace poco, me decía una muchacha que canta ranchero exclusivamente, que cuando ella empieza a escuchar la introducción de una canción con el mariachi, se siente transportada al cielo, y yo creo que en general el público percibe esta música así. Sí. Y la otra pregunta, la primera no recuerdo cuál era. La primera pregunta es, tú tienes una inclinación importante por la protección de la música mexicana. ¿Está presente en ti eso, al menos en nuestro sentir? Tú acláralo si no es así. Pues yo creo que soy fan, y eso está muy padre, es algo que me gusta mucho. Yo admiro mucho la música, las grandes obras, sean populares, sean de música culta, y el poder, si tú te sientes admirador y aficionado práctico a eso, y luego lo llevas a la práctica ya como un modus vivendi. Lo transmites. Lo transmites, y es un sueño, es como el que se siente, hablando del niño que se sentía fascinado por el fútbol y un día empieza a jugar fútbol y luego vive de eso y le pagan por jugar fútbol, pues entonces... Genial. Sí, para mí eso es el éxito. ¿Volverías a elegir esta profesión? No lo sé, porque si de verdad hubieran muchas vidas, yo creo que hay que Yo no dije muchas vidas, cosas. yo dije, si ahorita empezaras de cero, ¿volverías? Yo creo que sí, pero si hubiera tenido el conocimiento o supiera lo que sé ahora, bueno, podría haber hecho muchas más cosas. ¿Entonces no la elegirías o sí la elegirías? Sí la elegiría, pero sí, me desvío un poquito. Me gustaría haberla elegido, pero sabiendo todo lo que sé ahora que hay en el camino. Porque es verdad que no solo en la música, no solo en el espectáculo comercial, en el popular, sino también en el medio de la cultura, hay sectores, hay grupos de interés, y cuando tú empiezas a entrar en contacto eres sumamente joven. Por eso a veces ayuda mucho tener un buen tutor, un buen manager, un buen maestro. Y aún así, pero es siempre el conocimiento, pues ya sabemos que nunca estorba. Entonces sí volvería a elegir esta profesión. El conocimiento
y las estrategias que afortunadamente ahora están mucho más al alcance de la mano, porque en Internet, a pesar de todo lo que hay de paja y de basura, hay también muchísima información a la que se puede acceder. Ya, en un segundo. Uh-huh. Vamos a un corte, regresamos. Rafa, retomando México. Uh-huh. Existe el México de los sueños de todos. Uh-huh. Puede tener diferentes colores. Existe, en el caso personal de este programa, sería un México más educado, un México más culto. ¿Cuál es la perspectiva que quisiera ver más inmediata, Rafael? Algo que contribuye a que sea mejor la sociedad definitivamente es el arte y es la cultura. Hay quienes piensan que es algo superfluo, banal, pero es todo lo opuesto. En realidad es una necesidad muy humana. Desde los vestigios del Neolítico y del Paleolítico se encuentran muestras de que el ser humano, hombres y mujeres, los cazadores, había una necesidad en el arte, en decorar tu arco de caza o pintar animales en las cuevas. Hay una necesidad por lo bello. La gente de alguna manera se pintaba, se arreglaba, se ponían arcilla. Es decir, y la música, bueno, también asociada al principio a los rituales o también al trabajo continuo. O sea, hacer sonar un instrumento primitivo de percusión permitía que las labores pesadas fueran más cómodas, llevando un ritmo. Entonces, la cultura es una necesidad humana, y antes de la era de los medios masivos y de la televisión, la gente se entretenía como podía. Entonces, en todas las casas había un piano, una guitarra, había un miembro de la familia que escribía poemas o que hacía cuentos, se reunían en las tertulias, o el que era aficionado a la escultura o a armar barquitos o lo que fuera. Sí. Y eso se ha perdido y los seres humanos lo necesitamos. En muchos países, y en buena medida también en México, se reconoce que la cultura es una necesidad humana que trae bienestar y que trae salud, y que también previene muchos problemas sociales. Y eso se ha comprobado cuando, como en tu caso, cuando becan a niños o a niñas para que tengan la disciplina de la danza, de la música o cualquier otra manifestación, incluyendo también los deportes, los alejas, puede que evites que se vayan por un camino equivocado. Y hay quienes decían de una forma muy reducida, de una forma muy sintetizada, que poner un instrumento en las manos de un niño es quitarle un arma en el futuro, ¿no? Sí, sí. Sí, hay por ahí quien dice que una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba hay millones de caricias que alimentan la vida, y definitivamente el arte consideramos que lo es. Rafael, te hemos percibido en diferentes ocasiones. Tienes más de 20 años de trayectoria, una trayectoria constante, sonante, presente, quizá lejos de este mercantilismo, queriendo ofrecer realmente al artista, lo cual agradecemos enormemente y apreciamos muchísimo en lo personal y seguramente el público, porque no es la venta de, es lo que siento cuando veo a, y entonces la perspectiva cambia 180 grados. Es difícil encontrar personas que se sensibilicen al quehacer humano, incluso artistas. Te hemos visto en causas en donde beneficias a niños que, bueno, están en guerra en Rusia y tienen toda esta conflictiva
y te he visto ofrecer recital para ayudar dentro de todas tus múltiples actividades que tienes. Hoy nos estás haciendo compañía en la ciudad de Cuernavaca, estás aquí. Para Turquía era, no para Rusia. Sí, perdón, a Turquía. E independientemente del país, la causa de fondo, ¿qué te mueve, qué te conmueve? Pues mira, la verdad es muy poquito con lo que contribuyo. Realmente los que hacen el trabajo son quienes tienen los programas, quienes están educando a los niños. Sí he estado en contacto con diferentes asociaciones y yo nada más hago la parte, pues sí, más cómoda, que es disfrutar cantando, que es lo que a mí me gusta. Y si eso permite que se recauden fondos o recursos para una causa, pues qué bien. Pero la verdad, el trabajo fuerte en ese aspecto no lo hago yo. Entonces, ahora sí que lo poquito que puede uno contribuir es lo mínimo que se debe hacer, ¿no crees? Yo te lo pregunto porque en este caso, te repito, no todas las personas tienen ese perfil o esa línea. Sabemos y estamos muy contentos que a través del programa La Danza de la Vida ha recibido invitación para estar en este lugar que patrocina un próximo recital el día 13 de mayo a las 8 de la noche con causa. Un recital con causa a beneficio de ser programa de becas Procultura que tengo el gusto de dirigir, pero donde aprendemos juntos niños y maestros, y que tiene becas para estudiar ante el American Ballet Theater. Son niños elegidos con una situación económica que probablemente no les permitiría tener acceso a esa educación, a esa formación. Te hemos un poco acercado a estas criaturas, las has visto, te hemos tratado de sensibilizar a ello. ¿Qué vamos a escuchar ese día? ¿Cómo sientes el programa? ¿Qué puede recibir la gente? Pues lo que tú dices es, el arte es una caricia y es también ofrecer un sueño. Por un momento, el tiempo que dura una pieza musical, vamos a interpretar un poquito de arte lírico, es decir, por ahí una o dos arias de ópera que son como los solos, con los monólogos de una obra de teatro, pero cantados. Piezas muy conocidas, pero muy accesibles al oído, difíciles de interpretar porque también el chiste, como cualquier actividad, es que tenga su grado de dificultad. Canciones románticas, algo de bolero, también participan otros artistas, ellos solos, guitarristas, va a bailar una chica. Entonces, y una convivencia con gente a la que le gusta aportar, pero también recibir algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ofrecer un poquito y es que participar en esto para mí es muy importante porque yo he visto los resultados de tu trabajo. No es nada más para que los niños se entretengan y ya. Tienen un potencial y están alcanzando niveles muy buenos, unos niveles altísimos en ciertos casos, pero se les está dando la oportunidad. Como tú dices, son chicas, sobre todo, seleccionadas y que tienen, pues se les abre ese panorama de estudiar con unas bases estupendas, con muy buena técnica y es que lo merecen. Entonces, vamos a dar un poquito de lo que podamos. Te esperamos este 13 de mayo a las 8 de la noche para compartir contigo música, para compartir a través del piano, a través de la guitarra, a través de la danza y a través de la música y de una extraordinaria voz, la voz de Rafael Jorge Negrete. Además, te sumas a una causa. Y cuando te sumas a una causa, cuando somos más de uno, cuando todos somos uno, entonces realmente somos todos. Rafael, ¿qué viene para ti? Te vemos muy activo en tus redes sociales, vemos que haces en vivos aquí, allá, en el ensayo, no en el ensayo. En fin, en diferentes formas estás cercano a la gente. ¿Qué viene para ti en próximas fechas? Sabemos que también después de este recital hay uno más en Cholula. Compártele a la gente. Sí, bueno, en esta misma línea también vamos a participar en una escena show con causa que va dirigida
pues lo que se recaude fuera de gastos a una institución que apoya a niños que por alguna razón se hayan tenido que separar de sus padres. Y eso es lo que viene a continuación por este lado, y también estamos ya en proyectos con una muy buena casa discográfica de Monterrey para grabar música mexicana. ¿De Monterrey? Sí, de Monterrey, Unimusic, que es justamente de la familia de mis amigos los Maldonado, el compositor de Volver, Volver, Fernando Z. Maldonado. Estuvimos platicando recientemente en San Luis Potosí qué estrategia, vamos a hacer algo un poco modernizado. Y llegamos a la conclusión que, como tú bien decías, lo que esperan a veces de tu amigo y servidor es que interprete la música ranchera bravía como es. Entonces sí, podemos meter algunos toques de instrumentos agregados, pero básicamente música tradicional mexicana bravía, al estilo de lo que mi tradición familiar exige y que el público espera. Vamos a un corte y regresamos con la última parte de esta tu entrevista en La Danza de la Vida. Rafael, hemos invitado a este evento el 13 de mayo a las 8 de la noche en Espacio Educativo y Cultural SER. Está apareciendo toda la información donde puedes adquirir y generar tu donativo para venir a escuchar a Rafael Jorge Negrete aquí en Cuernavaca. Agradecemos muchísimo, Rafael, esta suma de voluntades. Estamos muy contentos de recibirte, de tenerte. Ahora, hoy en día, dentro de que estás por grabar un CD, que estás en esta parte de ayudar y colaborar con proyectos como el nuestro. El mundo de la ópera. Rafael, hoy, años después, vamos a pensar, llevas 20 años de carrera o más de ello. ¿Cómo observas el mundo de la ópera cuando iniciaste y hoy en México? Bueno, no son 20 años continuos porque no sé si en otra ocasión o aquí mismo te platiqué que tuve un problema con las cuerdas vocales, sí, que tuve que resolver para poder acercarme, ¿no? Y finalmente para mí sí fue una gran satisfacción poder volver a interpretar repertorio lírico. Y para nosotros también. ¿Y cómo lo veo? Pues yo creo que hay una enorme cantidad de cantantes, cada día más, egresados de las escuelas, muy bien formados, con muchísimo talento. Y aunque sí hay mucha actividad, hay pocos espacios para todos los nuevos valores. Entonces, algo que me parece fascinante de esta generación, que yo creo que ya es post-millennial, los que están graduando, es que ellos mismos se van generando proyectos. Eso es muy interesante. Se autogestionan, sí. Uh-huh. Y que el público mexicano, pues sí está abierto, porque el público mexicano tiene mucha sensibilidad. Pues es un país lleno de color y de manifestaciones artísticas por todas partes. Entonces, mira, te voy a platicar cuando estaba yo todavía en el conservatorio, un muy buen amigo con el que sigo escribiéndome y hablando. Su padre era originario de un pueblo muy cercano a Toluca. Y en una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a cantar allá, todavía como estudiantes, en el atrio de la iglesia con un teclado digital, únicamente piezas líricas, algo de María Grieber, algo de Agustín Lara, digamos, sería lo más popular. Todo lo demás eran arias de ópera, música barroca, canciones napolitanas. Y el público del pueblo, la gente se iba acercando con muchísimo interés, aunque en la feria hubieran otros atractivos de cumbia y banda que ya empezaba a estar fuerte, pero la gente se acercaba, lo aplaudía y lo disfrutaba. Entonces, a la gente del pueblo de México le gusta el arte, y cuando hay posibilidad, y por eso los festivales culturales siempre
incluyen no solo espectáculos populares, sino sobre todo artísticos. La gente los llena, los abarrota y los aplaude. Y eso es algo que me gusta en mi país y que lo he platicado con amigos de otros países hermanos de Latinoamérica, en los cuales no hay instituciones de cultura como aquí sí las hay. Y hay gente muy valiosa y muy sensible en todas las regiones, en todos los municipios y de todos los colores que impulsan estos proyectos. Y aún así hay una, digamos, casi sobreproducción de buenísimos cantantes y músicos que van ellos armando y generando proyectos. Entonces yo creo que va bien, y a pesar de todos los problemas de México, sin ser optimista, me parece que nuestro país va a ir avanzando y mejorando, y que por necesidad hasta geoestratégica se van a ir resolviendo muchísimos problemas. Poco a poco los vamos a ir resolviendo, y somos una de las economías más grandes del mundo y un país, como comentábamos una y otra vez, productor de manifestaciones culturales y de talento en todas las áreas, que se va a ir notando también en el aspecto tecnológico, innovación y lo demás. Ya lo verás. Rafael, hablamos de la autogestión, hablamos de jóvenes, independientemente de la cantidad de talento, ya con muchísima más posibilidad de ser vistos. Uh-huh. Hoy por hoy tenemos una María Katsaraba al frente de Leoba, que yo celebro ampliamente que así sea. ¿Qué tan importante, en tu opinión, es la experiencia de salir al extranjero y el maestro mexicano? Es importantísimo siempre. Viajar y vivir en un país extranjero te da otra perspectiva. Uh-huh. Pero también tenemos que producir y generar aquí. Y hay cantantes de talla internacional que están haciendo carrera en países de primer mundo, y eso se aplaude. Y hay cantantes de primera que están encabezando proyectos como dirigiendo proyectos como que tú mencionas, sí, pudiendo estar en otras partes. Descansando además. Ajá, pero quieren aportar eso a su patria, darles oportunidad a los jóvenes cantantes mexicanos, darle todo el talento y todo el conocimiento que tiene, sí, transmitírselo. La verdad que eso se aplaude. Rafael, tuvimos hace muy poco tiempo integrantes de la Orquesta Sinfónica de Minería. Tal es el caso de William Molinas Star y del mismo director de la orquesta, Carlos Miguel Prieto. Siempre hay alguien que nos marca. Siempre hay alguien que nos aporta. Por ejemplo, la timbalista comentaba, ¿no? Estuvo bajo la dirección de Gustavo Dudamel, pero estuvo bajo la dirección de Leonard Bernstein, pero ha estado bajo la dirección de este magnífico ruso de Teatro Mariinsky. Ahora se me fue el nombre, pero bueno, si lo recuerdo, te lo tengo. ¿Quiénes en tu muy particular mundo, independientemente del abuelo, que definitivamente marca, te han marcado? Muchísimos maestros, la verdad, maestros, coaches, buenísimos, gente que tiene un nivel internacional, francamente. Pero imposible mencionarlos a todos los llevo en el corazón. En particular, hablando del conservatorio, recuerdo a mi maestra de piano, sí, una señora catalana, Asunción Giné Gavarro, que además ella, pues, no era mi maestra titular, porque el piano para mí en la matrícula era un instrumento complementario, pero más allá del trabajo directamente al piano, ella abrió para mí todo un panorama artístico por su manera de verla y de entender y de analizar desde todos los ángulos, la armonía, contrapunto, cada obra que se abordaba, y no solo las que me tocaba estudiar, porque yo no tenía nivel de pianista, pero me invitaba a que las obras que me tocaba estudiar como cantante las analizara de esa manera. Y además ella fue la primera maestra que creyó en mí como músico. El músico, a diferencia del bailarín, no tiene fecha de caducidad, propiamente dicho.
El bailarín tiene un cuerpo que tiene una duración y ciertas capacidades que puede desarrollar hasta cierto momento. El músico es un poco al revés. Tú puedes continuar, incluso ser mucho mejor músico en una etapa mayor. Rafael, hoy por hoy das clases, pero además ejecutas. ¿Cuál sería tu mensaje? Si yo fuera tu estudiante, no lo soy, pero si fuera tu estudiante, ¿qué querrías dejar impreso como sello de maestro? Bueno, muchísimos mensajes, pero a veces me ha tocado que hay gente que tiene más ganas que talento. Sí. Y tú a veces dices, ¿qué voy a hacer con este chico, con esta chica? Y de repente pasa seguido. Y luego te sorprendes. Sí, claro. Y lo mismo en caso contrario. No lo sé. Ahora nosotros los cantantes nos parecemos a los bailarines en el que sí, la voz incluso madura puede ser muy interesante, pero también tiene un límite. Sí. Cosa que el director, el violinista... Plácido Domingo... Bueno, no, es la excepción del caso. Sí, bueno, hay cantantes sí, de edad muy avanzada, Giuseppe Giacomini, que tienen grabaciones, videos de recitales en los que muestran todavía muchísimas facultades impresionantes y no digas toda la experiencia artística, interpretativa, pero sí, también tiene un límite, ¿no? Sobre todo las voces agudas. Sí, bueno, como voz sí, pero como músico, ya me acordé, Valery Gergiev. Valery Gergiev, sí. El director ruso que además funge en la compañía del Teatro Mariinsky, un gran director. Rafael, pues el día de hoy hemos trastocado lo que ha sido tu vida personal desde otro ángulo, que era un objetivo importante para mí en este encuentro. Esta causa humana, esta causa noble, esta parte del México que va más allá de vestirte de tal o cual manera y sentirte orgulloso a ir a un México más profundo. Estamos invitando al público a que nos acompañe el sábado 13 de mayo a las 8 de la noche, aquí donde estamos grabando ahora, en Espacio Educativo y Cultural SER, en un recital con causa a beneficio de SER Programa de Becas Procultura. Y agradecemos enormemente tu presencia aquí. Los esperamos el sábado 13 de mayo. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mali. Nos vemos en una próxima emisión de tu programa, La Danza de la Vida, para un encuentro con la subdirectora, directora y también directora en su momento del Ballet de Monterrey, de la Escuela Superior de Música y Danza, así como directora de danza en la UNAM, la maestra Angélica Klen. Muy buenas noches, hasta una próxima ocasión.